Buenos días. Como sabéis, las clases están suspendidas como consecuencia del coronavirus y esto tiene toda la pinta de que no va a ser cuestión de unas pocas semanas, sino que se va a extender largamente en el tiempo. Como consecuencia de ello, no nos va a quedar otro remedio que terminar el temario, salvo que suceda un milagro y podamos vernos antes de junio, pero lo dudo mucho, que terminar el temario a través de vías telemáticas, como este vídeo que estoy grabando en este momento, mediante las cuales voy a continuar explicándoos el temario hasta llegar al final, sin perjuicio de que tenéis abiertas tanto mi correo electrónico como mi teléfono, tenéis abiertas todas las vías precisas para poneros en contacto conmigo si tenéis cualquier duda sobre la asignatura, cualquier duda sobre el temario, cualquier duda sobre las cosas que os voy a explicar en este vídeo y que son básicamente las que os explicaría en clase. Vamos a seguir exactamente el mismo sistema de enseñanza, de docencia que teníamos en el aula física. Os iré leyendo los temas, iremos párrafo por párrafo explicando el contenido de cada tema. Y lo dicho, la diferencia está en que, teniendo en cuenta las limitaciones que hay ahora mismo, las dudas que tengáis me las tendréis que plantear o por correo electrónico o por WhatsApp. Bien, pues dicho esto, vamos a continuar en el punto en el que dejamos el temario. Estábamos hablando de los procesos constitucionales y ahora vamos a empezar con el recurso de amparo constitucional, que era el epígrafe que teníamos pendiente en el momento en el que acabamos las clases. Bien, recurso de amparo constitucional. Una definición general. La posibilidad de recurrir en amparo para lograr la protección de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 a 29 de la Constitución, así como el derecho a la objeción de conciencia del artículo 32 de la Carta Magna, vienen establecidas en los artículos 53.2 y 16.1 de la Constitución. Para hacer efectivo el anterior derecho, el título tercero de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional regula el recurso de amparo. Este recurso se alza frente a las violaciones de los derechos fundamentales causadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o la simple vía de hecho. Es vía de hecho la actuación material de la autoridad pública sin disposición legal que la justifique, como por ejemplo invadir una propiedad privada mediante hechos consumados. Y como digo, el recurso de amparo se alza frente a esas disposiciones, actos jurídicos, omisiones, la simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, de las comunidades autónomas y de los demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes. De este modo, un recurso de amparo también podrá interponerse contra los actos, disposiciones u omisiones de un ayuntamiento, una diputación o de los jueces y tribunales cuando sus sentencias no otorguen la tutela judicial que debieran dar. Por tanto, como premisa, a la hora de definir el contenido del recurso de amparo, hay que tener en cuenta una cosa que os he explicado en clase reiteradamente, y es que en la Constitución española se da una anomalía que no se produce en la generalidad de constituciones, y es que tenemos derechos de, digamos, dos rangos jerárquicos distintos. Tenemos por una parte los derechos fundamentales, reconocidos en la sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución, que coinciden básicamente con las libertades individuales, los derechos civiles y políticos enunciados por la doctrina clásica, la libertad de expresión, el derecho de reunión, la libertad de asociación, el derecho a la libertad sindical, la inviolabilidad del domicilio. Y luego tenemos por otra parte los derechos sociales, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, un salario digno, el derecho a la salud, que están recogidos en el capítulo tercero de la Constitución. El hecho de que los derechos que la Constitución reconoce estén divididos en esos dos apartados tiene una consecuencia práctica tremendamente negativa para la protección de los derechos sociales, de los derechos que se ubican en el capítulo tercero. Y es que el recurso de amparo solamente se puede utilizar para defender los derechos fundamentales de la sección primera del capítulo segundo del título primero. Los derechos del capítulo tercero quedan excluidos del recurso de amparo y quedan excluidos, hablando en plata, de cualquier tipo de protección real. Es decir, el hecho de que la Constitución reconozca el derecho a la vivienda no tiene ninguna repercusión práctica para el ciudadano que ve violado ese derecho, porque ese ciudadano no va a poder utilizar ninguna vía constitucional para reclamar ese derecho a la vivienda.
Yo siempre digo, y es una realidad que iréis viendo a lo largo de vuestra carrera y de vuestra vida profesional, que un derecho no vale absolutamente nada si no existen vías para garantizar su respeto. Es decir, no sirve de nada que en un documento, por muy elevado que sea su rango, se diga que yo tengo derecho a que se respete mi salud si no se me dan herramientas jurídicas que me permitan exigir el respeto a mi salud si una autoridad determinada no lo viola o no le da la protección que merece. Pues eso es lo que pasa con los derechos sociales en la Constitución. Es decir, están ahí para que hagan bonito, para que, digamos, parezcamos un Estado muy moderno, muy progresista, etcétera, etcétera, pero a efectos prácticos no sirven para nada porque los ciudadanos no gozan de vías para exigir su cumplimiento ante las autoridades públicas. Es decir, las autoridades serán las que, a través de las leyes ordinarias, determinen el contenido y el grado de respeto de esos derechos sociales. Pero como los titulares de esos derechos sociales, que son los ciudadanos, no pueden utilizar herramientas jurídicas para forzar su cumplimiento cuando entiendan que las leyes ordinarias que han dictado los políticos no respetan su contenido esencial, pues podemos decir que los derechos sociales en la Constitución española son un brindis al sol. Esto no pasa en la generalidad de constituciones, en las cuales sí que todos los derechos que reconoce la Constitución poseen un mismo rango jerárquico, gozan de las mismas garantías y por tanto se puede decir stricto sensu que son derechos. Porque, como digo, para que un derecho exista es imprescindible que su titular goce de herramientas jurídicas, ir a los tribunales, poner un recurso, en caso de que no se le haya respetado. Bien, pues como digo, el recurso de amparo no protege los derechos sociales, que están reconocidos en el capítulo tercero de la Constitución, sino que los derechos que son reivindicables a través del recurso de amparo se ciñen a la sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución, que, como os he dicho, coinciden con los clásicos derechos civiles y políticos, libertad de expresión, asociación, reunión, inviolabilidad del domicilio, etc. Bien, la legitimación, bueno, y en cuanto a, digamos, los actos frente a los cuales se puede interponer un recurso de amparo, el recurso de amparo se puede interponer contra cualquier acto u omisión de los poderes públicos que viole un derecho fundamental. Una sentencia que no respeta mi derecho a la tutela judicial efectiva. Una sanción que me ponen como funcionario que no respeta mi libertad de expresión porque me han sancionado injustamente por criticar a un superior cuando lo que yo estaba diciendo estaba protegido por el derecho fundamental a la libertad de expresión. Una decisión de un determinado ayuntamiento que me expropia unas tierras incumpliendo totalmente el procedimiento legalmente establecido y dejándome en una indefensión absoluta. Luego, pues un Tribunal Superior de Justicia, que es el que tiene que enjuiciar esa materia, dicta una sentencia inmotivada en la cual no me da la tutela judicial efectiva que yo merezco. Todo eso se puede, digamos, todos esos actos son fiscalizables a través del recurso de amparo. Por tanto, el recurso de amparo permite reclamar la tutela de los derechos fundamentales frente a cualquier acto u omisión de los poderes públicos, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, cualquier administración que vulnere esos derechos fundamentales, sea porque el propio poder público comete la violación sustantiva del derecho fundamental o sea porque un particular, por ejemplo mi jefe si me despide por haberle pedido un aumento de sueldo, comete la violación del derecho y cuando yo pido amparo a la autoridad judicial para que se me respete el derecho, la autoridad judicial me deja desprotegido. Es decir, por tanto, como digo, ese es el objeto del recurso de amparo. La vulneración de derechos fundamentales por parte de las autoridades públicas a través de actos o omisiones, tanto cuando son esas autoridades públicas las que cometen la vulneración sustantiva del derecho, como cuando la vulneración del derecho la comete un particular, yo pido amparo al Poder Judicial a través de una demanda y el Poder Judicial, pues digamos, me deja desamparado. Bien, la legitimación activa para interponer el recurso de amparo corresponde, según el artículo 162.1b de la Constitución, a toda persona física o jurídica que invoque un interés legítimo, así como al defensor del pueblo o al Ministerio Fiscal. En tal sentido, el titular del derecho fundamental siempre tiene un interés legítimo, pero también puede tenerlo, por ejemplo, su tutor legal, si el titular del derecho se encontrase incapacitado, o un sindicato cuando recurre para defender el derecho a la libertad sindical de uno de sus afiliados. Por tanto, la legitimación activa, es decir, la capacidad para presentar el recurso de amparo, la tiene tanto el perjudicado
como determinadas instituciones o personas jurídicas a las cuales la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional les reconoce ese papel en defensa de los derechos de terceros. Por ejemplo, el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal puede suceder que en un determinado proceso penal se condene a una persona injustamente, violando su derecho a la tutela judicial efectiva, y que esa persona, pues sea por falta de recursos, por lo que sea, no presente un recurso de amparo, y el Ministerio Fiscal tiene la capacidad de presentar el recurso de amparo en su defensa como defensor de la legalidad, en este caso, defensor de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Igualmente el defensor del pueblo, igualmente un sindicato, si por ejemplo, pues uno de sus afiliados ha visto violado su derecho a la huelga y el afiliado no demanda personalmente, sino que el sindicato interpone la demanda en defensa de los intereses de su afiliado, que es una cosa que permite la ley reguladora de la jurisdicción social en el marco de la función de tutela de los derechos laborales y de defensa de los derechos laborales que tienen los sindicatos. También pueden personarse en el procedimiento abierto ante el Tribunal Constitucional tras un recurso de amparo aquellas personas favorecidas por la decisión, acto o hecho contra el cual se formule el recurso, o que tengan un interés legítimo en el mantenimiento del mismo. Así sucede, por ejemplo, cuando un opositor recurre en amparo la ilícita adjudicación a otra persona de la plaza a la que concurrió, teniendo derecho esa persona a personarse en el recurso de amparo debido al beneficio que le dio la resolución de adjudicación de la plaza que ahora se recurre. Es decir, que, al igual que sucede en la generalidad de procesos judiciales, las partes que tienen un interés legítimo, aunque no sean demandante o demandado, tienen la capacidad de personarse para defender su posición. Es decir, en el caso de un recurso de amparo que presenta un opositor porque entiende que se le ha dado la plaza a otro señor violándose su derecho fundamental al acceso a la función pública en condiciones de igualdad, porque se ha privilegiado injustamente a ese señor y a él se le ha discriminado y se le ha dejado fuera de una plaza a la que tenía derecho, pues aunque el recurso de amparo lo pone el perjudicado, la persona que ha obtenido esa plaza tiene derecho a personarse ante el Tribunal Constitucional, a hacer sus alegaciones, ser parte en el proceso, porque claro, tiene un interés legítimo que es mantener esa plaza que ha ganado, que justifica que sea parte en el proceso. Aunque ya digo que este es un criterio jurídico que se sigue en la generalidad de procedimientos judiciales. Es decir, aparte del demandante y del demandado, también pueden ser parte todas aquellas personas cuyo interés legítimo se ve afectado, digamos, por la sentencia que se pueda dictar en ese ámbito. Bueno, vamos a hablar de las características y tramitación del procedimiento, del recurso de amparo. Fase inicial. Interposición e incidente de nulidad de actuaciones como premisa necesaria en una buena parte de los casos. El recurso de amparo constitucional es por su propia naturaleza un recurso excepcional y subsidiario. Es un recurso excepcional porque tan solo puede tener como objeto la protección de derechos fundamentales, aparte de que debe reunir otros requisitos como la especial trascendencia constitucional para ser admitido a trámite. Y es subsidiario porque para recurrir al amparo se precisa haber agotado la vía judicial ordinaria, así como haber invocado formalmente en dicha vía judicial previa el derecho fundamental cuya violación ahora se aleja, salvo en el caso excepcional de las decisiones o actos sin valor de ley emanados de las Cortes, de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas o de sus órganos, pudiendo ser recurridos ante el Tribunal Constitucional en el plazo de 3 meses, desde que sean firmes sin necesidad de ulteriores recursos. Por tanto, estas dos características son muy importantes, definen el recurso de amparo y son, como os acabo de decir, la excepcionalidad y la subsidiariedad. Excepcionalidad. Solamente puedo poner un recurso de amparo si se han violado mis derechos fundamentales. Es decir, no puedo poner un recurso de amparo porque se haya incumplido una ley ordinaria o porque se me haya vulnerado otro derecho reconocido en la Constitución distinto de los derechos fundamentales que se ubican en la sección primera del capítulo segundo del título primero. Y luego, subsidiariedad. Solamente puedo acceder a la vía del amparo si he agotado todos los recursos judiciales que tenía previamente. Es decir, si por ejemplo yo pongo una demanda por vulneración del derecho al honor, porque digo que se ha violado mi derecho fundamental al honor porque me han insultado y me han difamado en un artículo de prensa, tengo que irme al juzgado de primera instancia. Si el juzgado de primera instancia no me ampara, tengo que irme a la audiencia provincial, recurriendo, en apelación. Si la audiencia provincial no me ampara, tengo que poner un recurso de casación al Tribunal Supremo. Y si el Tribunal Supremo no me ampara, entonces ya me puedo ir al Tribunal Constitucional. Si me salto cualquiera de estos pasos, no podré acudir al Tribunal Constitucional. Por tanto, esa es la clave del principio de subsidiariedad. Es subsidiario en la medida en la cual
si no has agotado la vía judicial previa, no puedes recurrir al amparo. Y si pones el recurso de amparo sin haber agotado la vía judicial previa, te lo inadmitirán a trámite. No obstante, el Tribunal Constitucional, en determinados recursos, en determinados autos, ha decidido admitir a trámite recursos de amparo que formalmente no han agotado la vía judicial ordinaria, pero ha sido en aquellos casos excepcionales en los cuales era obvio que un recurso intermedio que el recurrente podía haber puesto antes de ir al Tribunal Constitucional era manifiestamente improcedente e iba a ser claramente admitido porque en el caso concreto no se cumplían los requisitos que le darían acceso a él. Por ejemplo, recurso de casación por la unificación de doctrina. En derecho laboral, os he comentado ya varias veces que existe el recurso de casación por unificación de doctrina que permite al trabajador o al empresario, cualquiera de las partes, que haya visto desestimadas sus pretensiones ante el Tribunal Superior de Justicia, recurrir al Tribunal Supremo aportando una sentencia de contraste, es decir, una sentencia cuyos hechos sean idénticos o prácticamente idénticos a los de la sentencia que le han desestimado, pero que haya alcanzado una solución distinta. Es decir, en ese caso se puede ir al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo solo va a admitir a trámite el recurso de casación si ve que existe esa identidad fáctica. ¿Qué pasa? Que si tú vas al Tribunal Supremo con un caso que tiene unos hechos tan particulares que es prácticamente imposible que encuentres una sentencia de contraste porque no hay una sentencia igual o prácticamente igual a la del caso que tú, digamos que era objeto de tu recurso, pues es evidente que el Tribunal Supremo te lo va a admitir a trámite. Va a decir que no se cumplen los requisitos de contradicción, de aportar una sentencia igual o prácticamente igual que alcance un resultado distinto. Y es por eso que el Tribunal Constitucional ha eximido en esos casos de recurrir en casación por unificación de doctrina antes de recurrir en amparo. Pero como digo, tiene que ser muy evidente que el recurso intermedio antes de acudir al amparo que tú ibas a presentar era improcedente y era evidente que te lo iban a inadmitir a trámite. Si no, tienes que agotar íntegramente la vía judicial. Bueno, cabe destacar la singular importancia del incidente de nulidad de actuaciones para poder recurrir en amparo, sobre todo cuando lo que se alega es la violación de derechos fundamentales de proyección procesal, derecho a la tutela judicial efectiva, puesta en relación con la incongruencia o falta de motivación de la sentencia, por ejemplo. El incidente de nulidad de actuaciones, regulado en el artículo 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se interpone contra las sentencias que no son susceptibles de ulterior recurso, salvo el de amparo, y en él deben alegarse las vulneraciones de derechos fundamentales que no pudieron ser aducidas antes de que se dictase sentencia. Tales vulneraciones, como es lógico, se han producido con la propia sentencia, por eso no pudieron alegarse antes, es decir, se derivan del propio texto de la sentencia y son básicamente su falta de motivación, su irrazonabilidad, el hecho de que haya incurrido en incongruencia por pronunciarse sobre peticiones que no plantearon las partes y no hacerlo sobre las que sí plantearon, etc. Conocerá del incidente de nulidad de actuaciones el propio tribunal frente al que se interpone y en caso de que lo estime, retrotraerá las actuaciones para dictar una sentencia sin los vicios denunciados. Si lo desestima, quedará abierta la vía para recurrir en amparo. Como señalamos, este incidente es sumamente importante, porque si no se interpone, el recurrente en amparo no podrá aducir ante el Tribunal Constitucional las violaciones de derechos fundamentales que debieron haberse planteado en el incidente de nulidad, ya que no habrá agotado la vía judicial ordinaria en relación con ella. Es decir, el incidente de nulidad de actuaciones tiene sentido cuando el texto de la sentencia que agota la vía judicial ordinaria y que te permite recurrir en amparo, porque ya has agotado todos los recursos posibles, el texto de esa sentencia incluye vulneraciones de derechos fundamentales que nacen ahí, nacen en el propio texto, y que por tanto no las pudiste denunciar antes porque te las has encontrado en el propio texto de la sentencia y evidentemente una vez que se ha dictado la sentencia ya no puedes presentar alegaciones ni puedes impugnar el recurso ni nada que se le parezca. Tienes el texto, tienes la vía judicial ordinaria agotada, ya solamente puedes acudir al Tribunal Constitucional y es en esa tesitura donde tiene sentido interponer el incidente de nulidad de actuaciones. El incidente de nulidad de actuaciones solamente tiene por objeto la existencia de vulneración de derechos fundamentales de proyección procesal, es decir, derechos fundamentales íntimamente ligados a la tutela judicial efectiva. Por ejemplo, si yo presento un recurso de amparo, si yo en mi recurso de suplicación, por ejemplo, en el ámbito laboral o de apelación en el ámbito civil, digo, solicito la estimación de mi recurso por este motivo, por este otro y por este otro. Y la sala
que conoce de mi recurso del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia Provincial no se pronuncia sobre 2 de las 3 peticiones que yo he hecho, está violando mi tutela judicial efectiva por una falta de motivación flagrante. Es decir, las sentencias tienen que ser motivadas y las sentencias tienen que dar respuesta a los planteamientos de las partes. Si una sentencia hace como que no existe un punto esencial del recurso que ha dado lugar a ella, pues está violando el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte que lo ha planteado, que tiene derecho a que el tribunal le conteste sobre las pretensiones que ha planteado en su recurso. Igualmente pasa cuando se produce incongruencia infrapetita o extrapetita. La incongruencia infrapetita se produce cuando yo, en el suplico de mi demanda, planteo 2 pretensiones y el tribunal no se pronuncia sobre una de las pretensiones o una de las cosas que le he pedido. Hay incongruencia infrapetita porque yo he pedido una cosa y la sentencia ha hecho como que esa petición no existía. Es lo mismo que os he dicho respecto de la falta de motivación cuando planteo argumentos jurídicos esenciales en los que baso mis pretensiones y no me contestan esos argumentos jurídicos esenciales en el texto de mi recurso. Y la incongruencia extrapetita se produce cuando una de las partes pide en suplicación que le den 10.000 y el tribunal le da 100.000. Es decir, no le puede dar más de lo que ha pedido. Pues bueno, todo esto son vulneraciones del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación de la sentencia, por incongruencia de la misma, etcétera, etcétera. O también pueden producirse vulneraciones de los derechos fundamentales cuando se vulnera una norma de naturaleza procesal que rige el proceso del recurso de una forma obscena. Es decir, os conté en clase que yo he puesto hace poco un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional, pues porque el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en un tema de incapacidad de una trabajadora que se ha quedado en silla de ruedas, yo gané la sentencia en primera instancia, el abogado de la mutua la recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia y el abogado de la mutua le pidió al Tribunal Superior de Justicia que modificara un hecho probado. Según la ley reguladora de la jurisdicción social, el abogado de la mutua tenía la obligación de presentar una redacción alternativa del hecho probado y la Sala de lo Social del TSJ de Murcia podía aceptar o rechazar esa redacción alternativa, pero no podía redactar el tribunal, un hecho distinto. Pues tal y como había redactado el abogado de la mutua el hecho, era imposible que se lo aceptaran, porque decía que mi cliente había sido operada de artrodesis antes de tener el accidente de trabajo, y eso era mentira. Y entonces lo que hicieron fue decir que se lo estimaban parcialmente y en lugar de redactar el hecho erróneo que había planteado el abogado de la mutua, que se limitaba, como digo, a que había sido operada de artrodesis antes de producirse el accidente de trabajo, lo cual era mentira, pues el ponente, el magistrado ponente del tribunal, redacta él un hecho probado, leyéndose el expediente médico, etcétera, pronunciándose sobre 1000 cosas que no había planteado el abogado de la mutua, y con base en ese hecho probado, pues le estima el recurso. Y yo he recurrido ante el Tribunal Constitucional diciendo que el Tribunal Superior de Justicia ha ocupado la posición procesal del abogado de la mutua, pese a que la ley reguladora de la jurisdicción social se lo impedía, y le impedía redactar un hecho probado que nadie le había pedido. Podía aceptar o rechazar el hecho que le había planteado el abogado de la mutua, pero no podía redactar el otro. Pues bueno, básicamente, como os he dicho, antes de recurrir en amparo, puse un incidente de nulidad de actuaciones denunciando eso y me lo desestimaron. Y he recurrido en amparo y estoy a la espera de a ver qué pasa. Entonces, básicamente lo que os he dicho, el incidente de nulidad de actuaciones sirve para denunciar esas vulneraciones de derechos fundamentales de naturaleza procesal cuando nacen del propio texto de la sentencia, te las encuentras en el texto de la sentencia y no tienes otra alternativa que denunciarlas a través de ese incidente porque es algo que te encuentras en la sentencia y que no puedes denunciarlo en el recurso previo, en la impugnación previa, porque no lo conocías hasta que no viste la sentencia. El incidente de nulidad de actuaciones es obligatorio cuando vas a esgrimir ante el Tribunal Constitucional esas vulneraciones de derechos fundamentales de naturaleza procesal que te has encontrado en el texto de la sentencia. Si no pones el incidente, no puedes plantearlas en vía de recurso de amparo. Entonces, por eso es tan relevante. Y por eso siempre hay que leerse muy bien las sentencias cuando agotan la vía judicial ordinaria y ver si efectivamente incurren en algún defecto de falta de motivación, de incumplimiento de una ley procesal básica, de incongruencia, y poner el incidente de nulidad de actuaciones antes de ir al Tribunal Constitucional. Porque si no, no podrás plantear ante el Tribunal Constitucional
la vulneración de ese derecho fundamental de naturaleza procesal que nace del propio texto de la sentencia. Bien, como hemos dicho, el incidente de nulidad de actuaciones es sumamente importante porque si no se interpone, el recurrente en amparo no podrá aducir ante el Tribunal Constitucional las violaciones de derechos fundamentales que debieron haberse planteado en el incidente. Realmente, más del 90% de los incidentes de nulidad de actuaciones que se ponen son desestimados. ¿Por qué? Porque conoce de ellos el propio tribunal que ha dictado la sentencia. Y es tremendamente difícil que un juez se desdiga de lo que ha hecho, que un juez diga que se ha equivocado, reconozca que se ha equivocado. Pero bueno, hay algunos casos excepcionales en los cuales pues el error ha sido un error de bulto, que el magistrado no lo ha hecho conscientemente y el incidente de nulidad de actuaciones sirve pues para evitarte un recurso de amparo pues, porque él se da cuenta y dice pues efectivamente me habían pedido esto, no lo he reflejado en la sentencia, he incurrido en una incongruencia infrapetita, corrijo la sentencia y así me ahorro que me pongan un recurso de amparo. Bien, una vez aclarado lo anterior, analizaremos el procedimiento del recurso de amparo desde que se interpone hasta su resolución. En cuanto al plazo de interposición, el recurso deberá interponerse en los 20 días siguientes a la notificación de la sentencia que pone fin a la vía judicial, cuando se dirija contra vulneraciones de derechos fundamentales derivadas de disposiciones, actos jurídicos, omisiones o la simple vía de hecho del gobierno de sus autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados, de las comunidades autónomas o de sus autoridades o funcionarios o agentes. Y cuando la vulneración de derechos fundamentales tenga su origen inmediato, directo en un acto u omisión de un órgano judicial, el plazo será de 30 días. Como vemos, 20 días cuando la vulneración nace de una actuación administrativa, 30 días cuando nace de una vulneración directamente surgida de una resolución judicial. En todo caso, y si se ha interpuesto con carácter previo un incidente de nulidad de actuaciones, el anterior plazo comenzará a correr cuando éste sea resuelto. El escrito mediante el que se interponga el recurso de amparo deberá exponer de forma clara y concisa los hechos que lo motivan y aducir los derechos fundamentales violados, explicando razonadamente el porqué de dicha violación, a la vez que se indica el concreto amparo que se solicita y en qué peticiones específicas se traduce. Anulación de una sentencia previa, nulidad de una resolución administrativa que sanciona a un funcionario, declaración de nulidad de un despido, etc. También deberá justificarse la especial trascendencia constitucional del asunto que se plantea ante el tribunal, requisito esencial para su admisión. Por tanto, el recurso de amparo debe, en primer lugar, establecer una redacción de hechos donde se explique pues, cuál ha sido el devenir judicial del proceso que ahora se plantea ante el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, debe decir cuáles son los derechos fundamentales que se entiende que se han violado, y en tercer lugar, explicar la especial trascendencia constitucional, que es un requisito del que vamos a hablar ahora. En realidad es una estructura común a la generalidad de demandas que se presentan en cualquier orden jurisdiccional. Planteo mi demanda explicando los hechos que rodean al conflicto que se ha planteado ante la autoridad judicial. Posteriormente expongo los fundamentos de derecho, donde digo pues, cuál es el derecho aplicable y cuáles son las normas jurídicas que entiendo que se han violado, en este caso derechos fundamentales, y luego planteo el petitum, es decir, el petitum que es el suplico de la demanda, la parte en la que digo lo que pido. Pido que se me ha sancionado por quejarme de que un superior me trató mal, eso ha violado mi libertad de expresión, pido que se anule la sanción. Se me ha impuesto una multa arbitraria, una multa desproporcionada que viola mis derechos fundamentales, pido que esa multa se anule. Como digo, una estructura común a todas las demandas. La especialidad aquí es que también hay que explicar cuál es la especial trascendencia constitucional como requisito para la admisibilidad del recurso de amparo. Bien, especial trascendencia constitucional, un requisito arbitrario que priva de amparo constitucional a la gran mayoría de solicitantes. No podemos evitar detenernos en el nefasto efecto que el requisito de la especial trascendencia constitucional está teniendo para la efectiva defensa de los derechos fundamentales, llegándose a la irracional situación de que cientos de recursos de amparo que denuncian situaciones donde realmente se ha violado un derecho fundamental sean inadmitidos porque desde la instauración de ese requisito ya no basta con que el derecho se viole, sino que por estrafalario que parezca, la violación deberá tener especial trascendencia constitucional. ¿Y en qué consiste esa especial trascendencia? Según el artículo 50.1b de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, implica la especial importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o
para su general eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales. Es decir, en desarrollo de lo dispuesto en este artículo, el Tribunal Constitucional ha entendido que se da la especial trascendencia cuando el recurso plantea una cuestión innovadora, que no ha sido analizada por el Tribunal. El Tribunal Constitucional desea aclarar o cambiar su doctrina sobre la materia a la que se refiere el recurso de amparo planteado, y este le sirve como vía para hacerlo. La jurisdicción ordinaria contradice generalizadamente la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la materia y por tanto procede a reafirmarla. O el recurso se dirige contra una norma o situación jurídica que afecta a miles de ciudadanos y por tanto tiene una singular incidencia en el respeto a los derechos fundamentales de la colectividad. Es decir, la especial trascendencia constitucional se puede resumir a grandes rasgos en que el asunto que se plantea no ha sido tratado por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional considera que es original, innovador y quiere sentar doctrina, o que el asunto afecta a una amplitud de personas sumamente elevada y por tanto se entiende que es especialmente trascendente por eso, porque afecta a mucha gente. De este modo nos encontramos con la aberración de que un juzgado o tribunal puede violar flagrantemente el derecho fundamental de una persona y cuando la víctima acude al Tribunal Constitucional, este puede darse cuenta de que efectivamente se ha producido la violación. Pero como ya se pronunció sobre casos similares, por consiguiente el caso planteado no es innovador, puede inadmitirlo a trámite y dejar al ciudadano en una situación de total desamparo, porque ya no le queda nada salvo recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para colmo, el Tribunal Constitucional puede inadmitir los recursos de amparo con base en su especial trascendencia constitucional, en su falta de especial trascendencia constitucional, mediante una providencia en la que ni siquiera tiene el deber de motivar mínimamente por qué entiende que el recurso carece de dicha trascendencia, limitándose a decir, en un exiguo párrafo, que el recurso planteado carece de tal requisito, y ello sin más explicaciones. En consecuencia, la actual ley orgánica del Tribunal Constitucional, poner el requisito de la especial trascendencia, vacía en gran medida de contenido el artículo 53.2 de la Constitución, por cuanto priva de amparo constitucional a una grandísima parte de las personas cuyos derechos fundamentales son violados, pero que tienen la mala suerte de que su caso no es lo bastante original como para suscitar el interés del Tribunal Constitucional. En este sentido, y durante los últimos años, el número de recursos de amparo admitidos a trámite no ha alcanzado ni el 1% de los que se presentan. Si comparamos esta situación con la tramitación que se daba a los recursos de amparo antes de que la ley orgánica del Tribunal Constitucional fuera reformada, nos encontraremos con que prácticamente la mitad, por ejemplo en los años 90, prácticamente la mitad de los recursos de amparo que se presentaban eran estimados, es decir, se declaraba que se había producido una vulneración de los derechos fundamentales del recurrente. Y a día de hoy solamente el 0,5, el 0,7, el 0,8% son admitidos a trámite. Y luego dentro de ahí sí que es cierto que la mayoría son estimados, pero nos encontramos con que el 99 y pico % de los ciudadanos ven vulnerados sus derechos fundamentales, se ven desamparados porque este requisito arbitrario les veda la posibilidad de adquirir, de entrar en de llegar al Tribunal Constitucional y de poder lograr una tutela. Es decir, si la Constitución le da al Tribunal Constitucional la posición de garante de los derechos fundamentales, es absolutamente arbitrario que una persona cuyos derechos han sido violados no puede obtener esa tutela, no puede obtener ese amparo simplemente porque su caso no es original o simplemente porque su caso le afecta solo a ella y no afecta a 1 millón de personas como ella. Es discriminatorio, es arbitrario, desde mi punto de vista no tiene sentido. Pero, bueno, cuando se modificó la ley orgánica del Tribunal Constitucional, se dijo que es que el tribunal estaba saturado de trabajo y como consecuencia de esa saturación, pues era imprescindible tomar esta medida. En realidad, los casos que se plantean al Tribunal Constitucional se siguen tramitando con muy poca celeridad y siguen tardando años en ser resueltos, o sea que no ha habido una mejora importante en la diligencia del tribunal a la hora de tramitar los recursos que se le plantean, y por otra parte se ha dejado desamparada muchísima gente que tiene razón, que sus derechos se han visto vulnerados, pero que como su caso no es original, quedan fuera de juego y no pueden verlo, lograr que el tribunal entre en el fondo de lo que pide. Y si es arbitrario que el Tribunal Constitucional pueda inadmitir un recurso de amparo por falta de especial trascendencia, más arbitrario todavía es la forma en la que lo inadmite. Porque, tal y como os expliqué, hay una diferencia entre lo que es una providencia y lo que es un auto.
Una providencia es una decisión judicial sin motivación. Simplemente contiene una declaración de voluntad desnuda del tribunal, mientras que un auto es una decisión judicial de trámite, al igual que la providencia, motivada, en la cual el tribunal, aparte de exponer su decisión, explica cuáles son las razones que le han llevado a ella. Pues el Tribunal Constitucional inadmite a trámite los recursos de amparo mediante providencia, es decir, que no explica por qué el recurso bien admitido carece de especial trascendencia constitucional, lo cual es especialmente arbitrario porque cuando tú presentas un recurso de amparo, no es ya que te lo inadmitan diciendo que no tiene especial trascendencia, es que ni siquiera te explican por qué no tiene especial trascendencia. Utilizan una plantilla, que lo utilizan para todos los casos, donde dice, habiendo examinado esta sección del tribunal el recurso de amparo que usted planteó, ha decidido inadmitirla a trámite por carecer de especial trascendencia constitucional, pero no te dicen por qué carece de especial trascendencia constitucional. Entonces, como digo, es una indefensión terrible para los ciudadanos. Pero bueno, así están las cosas. Bueno, hablamos ahora de la admisión y sustanciación del recurso de amparo. Si el Tribunal Constitucional entiende que el recurso planteado cumple todos los requisitos formales para su interposición, poseyendo especial trascendencia constitucional, lo admitirá a trámite. Dicha admisión será decidida por la sección a la que le toque analizarla. Como vimos, el tribunal se divide en secciones, salas y pleno. Las secciones con carácter general se dedican a determinar si los recursos de amparo cumplen los requisitos para ser admitidos a trámite, las salas resuelven los recursos de amparo y el pleno está reservado pues, para aquellos asuntos de extraordinaria relevancia y para conocer pues, de otro tipo de recursos distintos del recurso de amparo que ya hemos visto. Bien, como hemos dicho, con carácter general, si las secciones del Tribunal Constitucional admiten a trámite el recurso de amparo, se lo encomendarán a una de sus dos salas. Si bien el Pleno podrá reservarse su resolución cuando entienda que es de singular relevancia. Por tanto, las secciones examinan los recursos de amparo y deciden si se admiten a trámite y las salas los tramitan con carácter general. Pues bien, una vez admitido el recurso de amparo, la sala requerirá al órgano o la autoridad de la que dimana el acto, la decisión o el hecho recurridos, o al juez o tribunal que conoce del procedimiento precedente para que, en plazo no superior a 10 días, remita las actuaciones o testimonio de ellas, encomendándole también el emplazamiento de quienes fueran parte en el proceso antecedente para que puedan comparecer en el Tribunal Constitucional. Recibidas las actuaciones y transcurrido el plazo de emplazamiento, la sala dará vista a las partes de las actuaciones, incluido el Ministerio Fiscal, que siempre será parte, para que en 20 días formulen alegaciones escritas, pudiendo sustituir dicho trámite por vista oral. Transcurrido dicho trámite, dictará sentencia. Por tanto, una vez que se admite a trámite un recurso de amparo, el Tribunal Constitucional pide al Tribunal de Instancia, Tribunal Superior de Justicia, el último tribunal ante el que se agotó la vía judicial ordinaria, sea el Tribunal Supremo, sea un Tribunal Superior de Justicia, le pide las actuaciones, llegan las actuaciones al Tribunal Constitucional, se cita como partes, se insta a que comparezcan a quienes fueron parte en el recurso de amparo, en las actuaciones judiciales previas, y una vez que se han recibido las actuaciones, han comparecido las partes, etcétera, incluido el Ministerio Fiscal, que siempre deberá ser parte, se le da un plazo de 20 días para formular alegaciones a la vista de los autos, donde cada parte pues expondrá, digamos, cuál es su posición y qué es lo que interesa respecto del recurso, si pide que se estime, si pide que se desestime y por qué lo pide. Y una vez que haya pasado todo esto, que se haya formulado las alegaciones en el plazo concedido para ello, quedan finalizadas las actuaciones, se señala un día para deliberación, votación y fallo, y ese día se reúnen los magistrados y dictan sentencia. El artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional permite a la Sala suspender de oficio a instancia del recurrente la ejecución del acto de los poderes públicos por razón del cual se reclame el amparo, cuando la suspensión no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona. Tal suspensión podrá pedirse en cualquier momento antes de la resolución del recurso, dando lugar a la apertura de un incidente procesal donde se decidirá su pertinencia. Tanto la suspensión como su denegación podrán ser modificadas durante el curso del proceso de amparo si acaeciesen circunstancias sobrevenidas que no hubiesen podido ser sustanciadas en el momento de la resolución del incidente sobre su suspensión. Básicamente, estas medidas cautelares se conceden sobre todo en el ámbito penal. Gente que, por ejemplo, tiene una pena de 4 años,
que dice que se han violado sus derechos fundamentales al dictarse la sentencia, que no debieron haber sido condenados. Y claro, como el Tribunal Constitucional va a tardar por lo menos 3-4 años en dictar su sentencia, nos encontramos con que si nos esperamos a que dicte la sentencia, pues el condenado va a haber cumplido toda la pena. Entonces eso provoca que el tribunal en estos casos de condenas cortas, donde no hay riesgo de fuga, etcétera, etcétera, pues muchas veces dice se suspende el cumplimiento de la condena hasta que digamos si fue constitucional la condena de este señor. Y si fue constitucional, seguirá cumpliendo condena. Si no, pues no habrá tenido que cumplir todos los años que le faltaban y el daño que se le ha causado será mucho menor. Para eso son las medidas cautelares, es decir, para suspender el cumplimiento de la sentencia que se recurre en amparo, buscando evitar daños mayores para la persona que ha recurrido. Finalmente, y en cuanto a la sentencia sobre el recurso de amparo, la sala decidirá en ella si otorga o niega el amparo pedido. Si lo otorga, y en virtud del artículo 55.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, deberá incluir en su sentencia alguno o algunos de los siguientes pronunciamientos. Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que haya impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos con determinación en su caso de la extensión de sus efectos. Reconocimiento del derecho a libertad pública vulnerado, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado, y restablecimiento del recurrente en su derecho a libertad vulnerado, con la adopción de medidas adecuadas en su caso para su conservación. Por tanto, aquí estamos hablando de que el tribunal hace tres cosas. Declara la vulneración del derecho fundamental. Declara la nulidad del acto o disposición que ha violado ese derecho fundamental, sea una sentencia, sea una resolución sancionadora contra un funcionario, el acto que ha violado el derecho fundamental. Y por último, determina en sentencia cuáles son las consecuencias de esa declaración de nulidad para reparar el daño que se ha causado y para evitar que se siga produciendo. Si es una sanción, se anula la sanción y si el funcionario está un año sin cobrar el sueldo, pues se declara que tiene derecho a cobrar ese sueldo con intereses. O si es un despido que ha sido fruto de una discriminación al trabajador, pues se declara que el despido es nulo y que tiene derecho a volver a su puesto de trabajo cobrando los salarios de trámite de todos los meses en los que ha estado despedido, bueno, años en este caso, hasta que se dictó la sentencia. Cuando la sala entienda que la ley aplicada a la persona que recurre y por cuya aplicación se ha producido la violación de derechos recurrida es contraria a los derechos fundamentales, no solo a los suyos, sino a todas las personas a quienes se aplica, se elevará la cuestión al Pleno, para que sea este quien dicte sentencia. Se trata de la llamada autocuestión de inconstitucionalidad, que debe tramitarse como si de un recurso de control de constitucionalidad se tratara. Es decir, en este caso nos encontramos con que una persona recurre en amparo, pero recurre en amparo no porque entienda que el juez que conoció del caso en la vía ordinaria, o los jueces, los distintos tribunales, se equivocaron, sino porque entiende que la ley que le han aplicado es inconstitucional y viola sus derechos fundamentales. En este caso, es el Pleno del Tribunal Constitucional el que conoce del asunto porque tiene una repercusión singularmente relevante, ya que si se declara que efectivamente se han violado sus derechos fundamentales, no se estará diciendo que un juez se ha equivocado. Lo que se estará diciendo es que la ley que se le aplicó violaba esos derechos fundamentales. Y eso implicará la inconstitucionalidad de la ley. Por tanto, al ser, digamos, una situación extraordinariamente relevante, no es una sala del tribunal la que conoce de él, sino que es el propio Pleno el que se reserva el conocimiento de la materia. Y se llama autocuestión de inconstitucionalidad porque realmente es muy parecida a la cuestión de constitucionalidad que se plantea respecto de la legalidad de una determinada ley. Bueno, con esto terminamos el recurso de amparo, el examen del recurso de amparo, y en vídeos posteriores pues os iré explicando el resto de epígrafes de este tema y los temas que restan. Hasta pronto.